Mi hermana me acusó de no ayudar a mi madre, pero al revisar sus aportes descubrimos que ella no había ingresado ni $1 en años. Su silencio cuando el banco confirmó todo fue brutal. Mi hermana siempre ha tenido una habilidad impresionante para quedar bien sin hacer absolutamente nada. No es algo nuevo, viene desde que éramos chicos, pero nunca había sido tan descarado ni tan jodidamente hiriente como ahora. Todo esto empezó a reventar hace varios meses, aunque si soy honesto, la bomba llevaba años armándose y yo fui el imbécil que la sostuvo sin quejarse. Nuestra mamá ya es mayor, vive sola en Ohio desde que mi papá murió y, aunque no está inválida ni nada por el estilo, ya no puede trabajar como antes. Tiene problemas normales de la edad, cansancio, dolores, citas médicas constantes y una pensión que apenas alcanza para sobrevivir. Desde hace años, sin que nadie me lo pidiera formalmente, empecé a ayudarla. Primero fue con compras de supermercado, luego con recibos, después con parte de la renta, el seguro médico complementario y cualquier emergencia que apareciera. No fue un acuerdo familiar ni una promesa solemne, fue simplemente lo que había que hacer y punto. Mi hermana Laura, en cambio, siempre estuvo lejos. Vive en Florida, buen trabajo, buena casa, buena vida. Siempre decía que ayudaba a mamá a su manera, que no todo era mandar dinero, que ella estaba pendiente emocionalmente, que hablaba con ella seguido, que la tranquilizaba. Yo nunca discutí eso porque, francamente, no tenía energía para pelear. Yo trabajaba, pagaba, callaba y seguía con mi vida esperando que, en algún momento, alguien reconociera el esfuerzo o al menos no me tirara mierda encima. El problema fue que Laura empezó a construir una narrativa donde yo era el hijo ausente, el irresponsable, el que solo aparecía cuando le convenía. Todo muy sutil, muy elegante, muy de comentarios lanzados al aire en llamadas familiares. Que mamá estaba preocupada, que no sabía si yo estaba ayudando tanto como decía, que ella sentía que todo recaía sobre sus hombros. Yo escuchaba eso con una mezcla de incredulidad y bronca, pero seguía sin explotar porque mi mamá estaba en medio y no quería cargarla con más estrés. Hasta que un día ya no pude más. Estábamos en una llamada larga, de esas que empiezan tranquilas y terminan llenas de tensión, cuando Laura dijo, con toda la cara del mundo, que mamá estaba atrasada con algunos pagos y que no entendía por qué yo no estaba siendo más responsable. No lo dijo gritando, lo dijo peor, con ese tono de falsa preocupación que suena a juicio disfrazado. Mi mamá se quedó en silencio y yo sentí cómo se me calentaba la sangre. Le pregunté cuánto había aportado ella últimamente, no como ataque, sino como una pregunta directa que ya venía postergando desde hacía años. Laura respondió que no llevaba la cuenta, que no todo se podía medir en dinero y que ella hacía mucho más de lo que yo creía. Algo en esa respuesta me hizo ruido, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, demasiado rápido, demasiado segura, como si supiera que nadie iba a cuestionarla. Propuse entonces revisar los estados de cuenta del banco donde mamá recibía las ayudas familiares. No lo planteé como una acusación, sino como una forma de ordenar las cosas y evitar malentendidos. Para mi sorpresa, Laura aceptó sin problema, incluso con cierta sonrisa en la voz, como si estuviera convencida de que yo iba a quedar expuesto. Mi mamá dudó, se notaba incómoda, pero aceptó porque ya estaba cansada de sentirse como una carga y de no entender qué estaba pasando entre sus hijos. Cuando colgamos, me quedé con una sensación rara en el cuerpo, una mezcla de ansiedad y certeza. No sabía exactamente qué iba a encontrar, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que la verdad, fuera cual fuera, iba a salir a flote. Y también entendí algo que me dolió más de lo que esperaba, que durante años había cargado no solo con la responsabilidad económica, sino también con el papel de villano silencioso, mientras mi hermana se llevaba los aplausos sin ensuciarse las manos. Ese día no hubo gritos, ni amenazas, ni decisiones drásticas. Solo una promesa implícita de que ya no iba a seguir sosteniendo una mentira cómoda para otros a costa de mi propia dignidad. Y aunque todavía no sabía lo que los números iban a mostrar, sí tenía claro que, pasara lo que pasara, nada iba a volver a ser como antes. Actualización 1. Pasaron aproximadamente 3 semanas desde aquella llamada en la que propuse revisar los estados de cuenta. No fue una espera tranquila. Mi mamá estaba nerviosa, aunque intentaba disimularlo, y Laura actuaba como si nada hubiera pasado, enviando mensajes casuales, fotos de sus desayunos y comentarios sobre su trabajo, como si el tema jamás se hubiera mencionado. Yo respondía lo mínimo porque cualquier palabra que dijera sentía que podía convertirse en un nuevo pretexto para que ella se hiciera la víctima.
Entre todo ese silencio tenso se acercó la fecha acordada para reunirnos y hablar frente a frente, algo que no hacíamos desde hacía mucho tiempo y que yo sabía que iba a cambiar la dinámica familiar para siempre. El día de la reunión viajé a Ohio para acompañar a mi mamá al banco. Era mejor que no estuviera sola, no solo porque necesitaba apoyo emocional, sino porque conocía a mi hermana lo suficiente como para saber que cualquier cosa que pudiera usar para manipular la situación la iba a intentar. Cuando llegué a la casa de mamá la encontré inquieta, tratando de mantener el lugar ordenado aunque no hubiera necesidad de hacerlo. Me dijo que Laura había llamado la noche anterior para recordarle que fuera honesta, lo cual me pareció irónico porque justamente estábamos ahí para desmantelar años de su supuesta honestidad. Mi mamá estaba cansada y se notaba, no por la edad sino por la tensión constante de estar entre dos hijos que habían terminado colocándola en un juego que ella nunca pidió. Fuimos al banco en la tarde y ahí ya nos esperaba Laura. Era evidente que había llegado antes, probablemente con la intención de mostrar que estaba en control. Saludó a mamá con una efusividad que en otros tiempos habría sido normal, pero que ahora se sentía exagerada, como si quisiera dejar claro que era la hija más presente, la más entregada, la que estaba al centro de todo. Conmigo fue más reservada, un gesto que pretendía ser cordial pero que tenía un filo evidente. Caminamos hacia la oficina del asesor financiero, un hombre mayor que ya conocía a mi mamá porque la había atendido en otras ocasiones, y que ese día tenía frente a sí un ambiente tan cargado que parecía medir cada una de sus palabras antes de soltarlas. Empezó explicando que íbamos a revisar las transacciones de los últimos años para aclarar cualquier confusión familiar. Dijo esas palabras con esa seguridad que solo tienen quienes están acostumbrados a lidiar con dramas ajenos sin involucrarse emocionalmente. Abrió la pantalla frente a nosotros y comenzó a retroceder en el tiempo, mes tras mes, año tras año. Yo veía los registros con una mezcla de alivio y furia contenida. Allí estaban mis aportes, documentados de forma consistente, cada depósito con la misma descripción que llevaba colocando desde hace varios años. No me sorprendía verlos, pero sí me golpeaba la cantidad. Nunca había hecho un cálculo total porque siempre lo viví como algo que simplemente correspondía hacer, pero verlo reunido de esa manera, tan brutal y tan concreto, me hizo reflexionar sobre cuántas cosas había sacrificado para sostener a mamá. Laura observaba la pantalla con los brazos cruzados, fingiendo que todo era parte de un procedimiento aburrido y sin importancia. Mi mamá estaba tensa, mordiéndose el labio y respirando despacio. Yo sabía que la parte importante todavía no llegaba. El asesor también lo sabía, porque después de revisar todo lo mío, dijo que ahora buscaría los aportes de Laura. La forma en que lo dijo, tan metódica, tan simple, produjo un silencio que se sintió como si el aire hubiera sido arrancado de la sala. Laura se acomodó en la silla, seguro pensando que sus depósitos estarían ahí, quizás no tantos como los míos, pero presentes al menos. El asesor comenzó a filtrar las transacciones. Pasó un mes, nada. Pasó otro, tampoco. Pasó un año completo, sin ni una entrada. Mi mamá frunció el ceño, yo me mantuve en silencio, Laura empezó a mover la pierna nerviosamente. El asesor, sin darse cuenta del terremoto emocional que estaba provocando, dijo que revisaría años anteriores. Abrió otro periodo. Más vacío. Después otro. Y otro. Nada. Ni un centavo. Ni una transferencia. Ni un cheque. Ni un rastro remotamente parecido a ayuda financiera. Cuando terminó de revisar todo, pronunció una frase tan sencilla que se sintió como un golpe en la nuca, que no había ningún registro de aportes realizados por Laura en los últimos años. Mi mamá dejó escapar un suspiro quebrado, yo apreté los dientes, y Laura se quedó tan quieta que por un segundo pensé que iba a fingir que no escuchó. Laura tardó unos segundos en reaccionar. Primero miró la pantalla como si estuviera frente a un error, luego miró al asesor, luego a mi mamá, y finalmente a mí. No dijo nada, no se defendió, no preguntó si habría otra cuenta, otro registro, algún malentendido. Era el silencio de quien sabe que fue descubierta. Intentó recomponerse, incluso llegó a decir que ella ayudaba en efectivo, pero lo dijo tan insegura, tan torpe, tan fuera de lugar, que era evidente que ni ella misma se creía esa explicación. Mi mamá le preguntó por qué nunca se lo había dicho, por qué nunca había mencionado que le daba dinero en efectivo, por qué durante años dejó que creyéramos que estaba contribuyendo. Laura no respondió. Solo miraba la mesa, con esa expresión de alguien que no sabe cómo sostener una mentira que dejó de funcionar.
Salimos del banco y la caminata hacia la calle se sintió más pesada que cualquier otra cosa que haya experimentado con mi familia. Mi mamá estaba devastada, no por el dinero, sino porque por primera vez estaba viendo a Laura sin los filtros que la habían acompañado toda la vida. Yo estaba furioso, pero también agotado, porque me di cuenta de que había cargado con un peso que no me correspondía solo porque mi hermana nunca tuvo la decencia de asumir el suyo. Laura se despidió rápido, diciendo que tenía que trabajar y que hablaríamos después, lo que era absurdo porque claramente no tenía intención de hablar de nada. La vimos subirse a su carro y alejarse sin mirar atrás. Esa noche, en casa de mamá, hablamos por horas. Ella me pidió disculpas, algo que me dolió más de lo que imaginé, porque no tenía por qué disculparse. Me dijo que se sentía usada, que ahora entendía que muchas de las cosas que Laura decía no coincidían con la realidad. Yo le dije que no buscaba dejar mal a nadie, pero que ya no podía seguir permitiendo que mi hermana manipulara la situación y me dejara siempre como el irresponsable. Fue una conversación larga, donde por fin todo lo que se había acumulado durante años empezó a salir, no con gritos ni con insultos, sino con una claridad que nunca antes habíamos tenido. En los días siguientes Laura no llamó, no escribió y no dio señales de vida. La caída de su fachada había sido demasiado evidente y ella sabía que no tenía manera de recomponerla. Pero yo también sabía que esto recién empezaba, porque cuando alguien como Laura pierde el control de una narrativa que mantuvo durante tanto tiempo, no lo acepta en silencio. Y aunque todavía no había mostrado los dientes, yo podía sentir que el siguiente movimiento de ella no iba a ser precisamente de reconciliación. Actualización 2. Había pasado aproximadamente un mes desde aquella reunión en el banco y aunque el silencio de Laura parecía, en un principio, una especie de tregua incómoda, yo sabía que no era ese tipo de persona. Laura nunca dejaba las cosas caer por sí solas, siempre buscaba cómo acomodarlas para seguir pareciendo la hija ejemplar que decía ser. Durante esas semanas mi mamá trató de mantener la rutina, aunque yo podía notar que algo en ella se había resquebrajado. No era solo la decepción, era el golpe de descubrir que había vivido engañada durante años por alguien en quien confiaba sin reservas. Yo visitaba a mamá con más frecuencia, no por necesidad económica sino por tranquilidad emocional, porque ahora estaba en medio de un proceso de reajuste que no se resolvía con cifras, sino con la forma en que reorganizaba sus afectos y sus expectativas. El silencio se rompió la primera vez cuando Laura envió un mensaje dirigido a ambas. Era un texto innecesariamente largo en el que trataba de presentarse como víctima de un malentendido, diciendo que no le había parecido apropiado que revisáramos sus aportes como si fuera una sujeta a la que había que auditar. Decía que ella sí ayudaba, que no tenía la culpa de que el banco no mostrara ciertas cosas, que era muy fácil juzgarla desde afuera y que la situación había salido de control porque yo tenía un resentimiento acumulado contra ella desde hacía años. Mi mamá me llamó para preguntarme si debía responderle. Le dije que no tenía nada que aclarar porque la evidencia era clara y que si Laura quería aparentar algo, tendría que buscar otra audiencia porque nosotras ya no estábamos dispuestas a sostener sus fantasías. A partir de ese momento empecé a actuar de una manera muy distinta. No sentía rabia ciega ni ganas de discutir. Sentía, más bien, una especie de claridad que me hacía ver que mi error durante años no había sido asumir la responsabilidad económica de mi mamá, sino asumir también el silencio como parte de esa responsabilidad. Había permitido que Laura manejara la narrativa familiar, que decidiera cómo se contaban las cosas, qué versión llegaba a los demás y cuál no. Pero después de lo del banco, esa estructura cayó sola. No hizo falta que yo dijera nada ni que diera explicaciones fuera del círculo inmediato. Bastó con que las personas vieran la reacción de Laura para que entendieran quién era realmente. Eso se hizo evidente cuando varios familiares empezaron a escribirle a mamá para preguntar si necesitaba algo. No eran ofrecimientos grandes ni soluciones mágicas, solo era gente que de repente se daba cuenta de que la persona que se había vendido como la hija presente y entregada nunca había hecho nada. Esa exposición no vino de mí, vino del vacío que Laura dejó cuando no supo cómo justificar su mentira. Y fue precisamente ese vacío el que detonó su siguiente movimiento, uno que me reveló hasta qué punto sería capaz de llegar para recuperar la posición que creía tener. Un día mi mamá me llamó bastante alterada. Laura había estado conversando con ella por teléfono y, según mamá, usó un tono que oscilaba entre la lástima fingida y el reproche velado. Le dijo que se sentía humillada por la manera en que la habíamos tratado, que ella siempre había tenido buenas intenciones y que no entendía por qué ahora la estábamos aislando.
Incluso trató de insinuar que mamá estaba siendo manipulada emocionalmente por mí, que yo tenía motivos ocultos y que había querido hacerla quedar mal desde el principio. Mamá, que ya había logrado ver al fin la realidad completa, le respondió que no necesitaba que nadie le dictara lo que debía pensar. Laura se quedó callada unos segundos y luego le dijo que si así se iba a sentir, quizá debía reconsiderar ciertas cosas, lo cual era una forma disfrazada de amenaza emocional, como si la vida de mamá dependiera de su cercanía. Después de esa llamada me di cuenta de que ya no podía seguir actuando como si todo fuera una simple diferencia de opiniones. Era el momento de proteger a mi mamá no solo financieramente, sino de cualquier manipulación emocional que Laura quisiera ejercer. Por eso tomé una decisión que antes no me hubiera atrevido a proponer. Sugerí que mamá me otorgara poder legal para manejar sus asuntos financieros, no para excluirla, sino para evitar que alguien más interviniera con intereses personales. Ella aceptó, no sin cierto pesar, porque ninguna madre quiere admitir que debe protegerse de su propia hija, pero entendió que era lo necesario. Una vez que ese documento estuvo firmado, me ocupé de revisar con calma todos los servicios, gastos y compromisos que Laura decía cubrir. Descubrí que muchos de los pagos que supuestamente estaban a su cargo nunca habían sido realizados o habían sido cubiertos por mi mamá sin que Laura se enterara siquiera. Había servicios duplicados, suscripciones que nunca se usaban y pagos extrañamente atrasados que Laura atribuía a errores ajenos. Tomé la decisión de cortar todo lo que ella decía manejar, no como castigo ni para exponerla, sino para evitar que siguiera mintiendo. Cuando mi mamá quiso saber por qué habían desaparecido ciertos servicios, le expliqué que nunca fueron responsabilidad de Laura y que ella solo usaba esos supuestos pagos para presumir un compromiso que jamás tuvo. La respuesta de Laura fue inmediata. No me llamó directamente, pero le escribió a mamá un mensaje cargado de indignación, diciendo que no podía creer que yo estuviera desmantelando todo lo que ella había construido durante años. Le dijo que yo estaba tratando de controlarlo todo y que eso era típico de mí, que siempre había querido imponerme. Mamá me enseñó el mensaje y nos quedamos mirando la pantalla un rato sin decir mucho. Ella ya no lloraba, pero se veía cansada, como si finalmente aceptara que su hija mayor no era la persona que siempre creyó. Durante ese mes también me di cuenta de que la figura de Laura dentro de la familia empezó a cambiar de una forma que ella no podía controlar. Esto fue algo que yo no provoqué ni alenté, simplemente ocurrió. Los demás empezaron a notar que Laura evitaba hablar del tema del banco, que cada vez que alguien lo mencionaba ella desviaba la conversación, que ya no podía sostener sus historias. Su comportamiento era tan incoherente que incluso quienes siempre la habían defendido empezaron a dudar. Yo no sentía satisfacción por eso. Lo que sentía era una especie de ajuste natural, como si finalmente la estructura que ella construyó durante años estuviera desmoronándose por falta de cimientos. Pero también sabía que cuando alguien como Laura siente que pierde terreno, no se queda quieta. Empecé a prepararme mentalmente para la siguiente etapa, porque una persona que ha sostenido una mentira durante tanto tiempo no renuncia fácilmente a su personaje. Sin embargo, lo que vino después no fue exactamente un ataque directo, sino algo mucho más silencioso y, de cierta manera, más revelador sobre quién era realmente. Laura decidió hacerse la víctima de una manera meticulosa. Empezó a dar explicaciones vagas a otros familiares, diciendo que estaba pasando por un momento difícil, que había sido malinterpretada, que nosotros la habíamos sacado de la ecuación sin escuchar su versión. Usó frases calculadas, como que mamá ya no confiaba en ella por influencia mía, o que yo siempre había querido desplazarla. Nunca mencionaba el banco, nunca mencionaba los depósitos inexistentes, nunca mencionaba lo que realmente había ocurrido. Simplemente tejía un relato donde ella aparecía como alguien herida y traicionada por su propia familia. Y aunque eso funcionó con un par de primos ingenuos, la mayoría empezó a distanciarse, porque era evidente que Laura no sabía cómo enfrentar la verdad sin disfrazarla. A mí todo eso me confirmó algo que ya sospechaba desde hacía tiempo: Laura no estaba molesta por el dinero, sino por perder control. No le importaba realmente si mamá estaba bien o no. Lo que le importaba era mantener la imagen de hija dedicada que había construido durante tanto tiempo. Y ahora que esa imagen se le desmoronaba, buscaba desesperadamente reconstruirla aunque fuera sobre una nueva mentira. Lo que ella no sabía era que yo tenía muy claro que esta historia todavía no había terminado. Su silencio no era rendición, era preparación. Y aunque yo no iba a entrar en su juego, sí estaba dispuesto a enfrentar lo que siguiera sin volver a quedarme callado como antes.
Porque después de tantos años cargando más de lo que me correspondía, por fin entendí que proteger a mamá no significaba proteger las apariencias de nadie. Y eso, para Laura, iba a ser el golpe más duro de todos. Actualización final. Había pasado poco más de 2 meses desde que corté todos los supuestos aportes que Laura decía cubrir y desde que mamá me otorgó el poder legal para manejar sus asuntos financieros. Durante ese tiempo, la dinámica familiar se transformó de una manera tan profunda que, si no hubiera estado involucrado, habría pensado que era exageración. Lo que antes parecía un equilibrio incómodo, donde todos toleraban las mentiras de Laura para evitar confrontaciones, se volvió un terreno donde ya nadie le creía demasiado y donde sus historias empezaron a sonar vacías incluso para quienes solían defenderla. No fue un cambio explosivo ni inmediato, fue el tipo de desgaste que se acumula en silencio hasta que un día ya no queda nada que sostener. Mientras tanto, mamá estaba más tranquila. Por primera vez en años no tenía miedo de revisar su propio buzón ni de atender llamadas del consultorio médico o del casero porque sabía que todo estaba al día. Eso no tenía que ver conmigo como hijo perfecto ni con dinero, sino con la simple claridad que da el saber quién está realmente a tu lado. Y aunque ella nunca lo dijo en voz alta, yo sentía que la decepción hacia Laura seguía creciendo, no de manera amarga, sino como una aceptación inevitable. Laura, por supuesto, no desapareció. Siguió intentando mantenerse presente, aunque sus intentos eran más torpes y contradictorios que antes. A veces llamaba a mamá fingiendo preocupación desbordada, preguntándole si necesitaba algo o si quería visitarla. Otras veces lo hacía para reprocharle sutilmente, diciendo que la notaba distante y que le dolía sentir que ya no valoraban todo lo que ella había hecho. Mamá evitaba discutir, pero ya no le seguía el juego. Respondía con cordialidad, sin permitir que Laura la arrastrara a conversaciones en las que siempre terminaba viéndose a sí misma como la heroína incomprendida. Esa nueva actitud de mamá fue un golpe silencioso para Laura, mucho peor que cualquier confrontación directa, porque la dejaba sin manera de provocar conflicto y sin oportunidad de torcer la narrativa a su favor. El punto de quiebre llegó un martes en la noche, cuando Laura decidió llamar a mamá y a mí al mismo tiempo para hablar, según ella, como familia. Acepté unirme a la llamada porque quería evitar que intentara manipular a mamá sin que alguien pudiera detenerla. Apenas comenzó a hablar, entendí que había estado ensayando ese discurso durante semanas. Dijo que se sentía traicionada, que la habíamos humillado, que nunca se imaginó que la trataríamos como a una extraña y que, según sus palabras, yo había logrado que mamá la viera como una carga en lugar de una hija. Insinuó que la habíamos manipulado emocionalmente para creer que ella no había aportado nada, cuando, según ella, sí lo hacía en formas que no eran visibles en un estado de cuenta. No lo dijo directamente, pero dejó caer la idea de que yo era controlador y que mamá estaba actuando bajo mi influencia. Era un discurso hecho para provocar culpa, para colocarla otra vez en el rol de víctima injustamente atacada. Mi mamá la dejó hablar un rato, pero cuando Laura dijo que no se explicaba cómo podía confiar más en mí que en ella, mamá respiró profundo y respondió con una firmeza que nunca le había escuchado. Le dijo que no se trataba de elegir un hijo sobre el otro, sino de enfrentarse a la verdad. Le explicó que no había forma de justificar algo tan sencillo como que no hubiese aportes registrados durante años. Le dijo que no necesitaba excusas elaboradas ni intentos de inversión emocional, que solo quería honestidad y que la ausencia de eso era lo que había roto la relación. Laura se quedó callada, pero no en señal de reflexión, sino como si estuviera esperando buscar el ángulo desde donde atacaría de nuevo. Como no halló cómo seguir, intentó recuperar el control trasladando la conversación hacia algo jurídico. Con una voz que buscaba sonar fría y madura, dijo que le parecía excesivo que mamá me hubiera dado poder legal sobre sus finanzas y que eso debía revisarse porque, según ella, era evidente que yo tenía un interés personal en manejarlo todo. Mi respuesta fue tan simple como necesaria. Le expliqué que no tenía nada que ocultar, que cada movimiento económico estaba registrado, que mamá podía pedir revisión de cualquier gasto cuando quisiera y que yo no recibía ningún beneficio personal de administrar sus asuntos. También le dije algo que llevaba tiempo guardando, que la única razón por la que se había tomado esa decisión era porque alguien tenía que hacerse cargo de forma real, no simbólica. Laura intentó interrumpir, pero mamá la detuvo. Fue la primera vez que mamá la calló sin suavidad, sin adornos, sin miedo. Le dijo que bastante había tolerado ya, que no iba a permitir que usara el concepto de familia para cubrir acciones que no se sostenían frente a la verdad.
Esa llamada terminó sin gritos, pero con una tensión capaz de cortar la respiración. Laura colgó diciendo que necesitaba tiempo para procesar todo, lo cual en su idioma significa que estaba buscando cómo recomponer lo que quedaba de su versión de los hechos. Mamá se quedó en silencio unos minutos después de que la llamada terminó. Luego me dijo, con una mezcla de tristeza y alivio, que por fin había entendido que no podía confiar en las palabras de Laura, solo en sus actos. Y que sus actos llevaban demasiado tiempo diciendo lo contrario de lo que ella afirmaba. El verdadero desenlace llegó 2 semanas después, cuando mamá decidió actualizar su testamento. No fue una decisión impulsiva ni hecha con rencor. Fue algo que meditó durante días, y cuando me lo contó, lo hizo desde un lugar de calma y resolución. Dijo que no quería dejar cabos sueltos ni conflictos para después de su muerte, que quería claridad para evitar que un día Laura tratara de disputar cosas basándose en historias inventadas. No discutí nada, porque entendía que era su derecho absoluto. Yo no quería heredar nada, excepto la tranquilidad de saber que mamá estaría protegida mientras estuviera viva. Cuando Laura se enteró del cambio en el testamento, finalmente dejó caer la máscara. Me llamó directamente, algo que no hacía desde hacía meses, y no para hablar, sino para gritar. Me acusó de haberle lavado el cerebro a mamá, de ser un aprovechado, de haber fabricado todo lo ocurrido, de querer quedarme con la casa, con sus cosas, con todo. Dijo que yo era un manipulador, un egoísta, un hijo de mala madre. Su discurso era tan desesperado que, por primera vez, no me generó rabia. Solo me dio una claridad absoluta. Laura no estaba peleando por amor a mamá ni por preocupación económica. Estaba peleando por la imagen que siempre quiso sostener, por el personaje que había construido durante años y que ahora se estaba desmoronando frente a todos. Cuando dejó de gritar, le respondí lo único que me quedaba por decirle. Le dije que no había necesidad de inventar enemigos ni traiciones, que lo único que la había hundido era la verdad y que esa verdad no la fabriqué yo, la fabricaron sus acciones durante años. Le dije que si quería reconstruir su relación con mamá tenía que empezar por reconocer lo que hizo, pero que mientras siguiera mintiendo no había nada que hablar. No contestó. Solo respiró hondo, murmuró algo ininteligible y colgó. No volvió a llamar después de eso. Mamá tampoco recibió mensajes durante semanas. Todo quedó en silencio, esta vez uno distinto al de antes, un silencio en el que por fin nadie estaba sosteniendo mentiras. La vida siguió de manera extrañamente tranquila. Mamá y yo retomamos nuestra rutina, reorganizamos algunos gastos, simplificamos otros y pusimos todo su futuro financiero en orden. A veces mencionaba a Laura con nostalgia, pero sin esa angustia que cargaba antes. No quería perderla, pero ya no estaba dispuesta a permitir que la lastimara. Yo entendí algo importante en ese proceso. Durante años pensé que ayudar a mamá significaba cargar con todo lo que ella no podía o no sabía manejar. Pero en realidad ayudarla también implicaba poner límites, incluso cuando esos límites afectaban a alguien a quien ella amaba profundamente. La venganza que creí querer nunca fue un acto ruidoso ni un ajuste de cuentas dramático. Fue simplemente dejar que Laura enfrentara las consecuencias de sus propias decisiones sin que yo interviniera para suavizarlas o encubrirlas. Y, al final, esa fue la única justicia real que esta historia podía tener.